Las 12 mayores dificultades profesionales en un mundo en crisis. Este vídeo es la primera parte de dos vídeos. Hoy voy a centrarme en las 6 primeras dificultades, en las 6 primeras mayores dificultades para un profesional en este mundo en crisis, y en el segundo vídeo verás las otras 6, así que no te lo pierdas en mi canal de YouTube, en Facebook, en cualquiera de mis redes sociales. Bueno, pues he hecho la lista de las 6 primeras, no son las 6 más importantes, las 12 son las más importantes, y vamos a meternos en detalle en cada una de ellas porque son dificultades que buena parte de ellas es casi como la lista de la compra. Si tuvieras que hacer la lista de las que tienes, pues seguro que muchas de ellas las estás viviendo en esta crisis. Quizás has tenido un impacto especialmente fuerte si te has quedado sin empleo por la crisis. Escuchábamos hace unos días el dato de los primeros meses de este año en España, el primer semestre, 1 millón de parados más, un dato demoledor, un dato que habla de una realidad humana muy dura, y al final en esta crisis hay un impacto muy potente en todos los sectores. Es cierto que los supermercados subieron un 80% en ventas en el primer mes de la crisis. Es cierto que los negocios dedicados al e-commerce, por ejemplo, al comercio electrónico por internet, pues muchos de ellos han subido, y en las grandes crisis se encuentran las mayores oportunidades. Pero al final es cierto que el impacto es muy fuerte en muchos profesionales. Y hoy voy a centrarme en los 6 primeros mayores problemas, los 6 retos de estos 12 para un profesional en esta crisis, y dándote algunas pinceladas de qué es lo que voy a proponerte, qué es lo que voy a recomendarte, qué es lo que puedes hacer, consejos, técnicas, reflexiones que te puedan servir para no solo reflexionar sobre estos dolores, sobre estos retos, sobre estos problemas, sino además salir adelante, sobrevivir y crecer y aprovechar las oportunidades de esta crisis. Porque además tengo otro vídeo dedicado a las soluciones, las oportunidades que puedes tener en estas crisis. Puedes ver también en mi canal de YouTube todos los vídeos, todo el contenido que comparto contigo sobre esto. Vamos a meternos en el primero de ellos. El primero de ellos es económico, es el más importante para todos, es el miedo a no tener dinero, no tener ingresos, no llegar a fin de mes. Si tienes un negocio, si eres autónomo, o si te has quedado sin empleo, o estás viendo que la gente a tu alrededor se queda sin empleo y te puede llegar a ti. Bueno, leía que el diario Expansión publicaba, y el Confidencial, este dato es del Confidencial, no de Expansión, ahora te comentaré otra cosa de Expansión. En el Confidencial leía que en los 2 primeros meses de la crisis, en marzo y abril, cerraban 133.000 empresas en España. Y eso, bueno, pues es un número muy grande, pero el dato que más me sorprendía es que estamos en el número de empresas que teníamos en 2001. Así que todas las empresas que se habían creado y destruido en estos años, y con la crisis de 2008, las que se perdieron, las que se volvieron a crear, bueno, pues al final hemos caído al mismo número de empresas que teníamos en 2001. Te decía el dato de 1 millón de parados más, demoledor, muy potente. Al final es una realidad social muy dura, pero fíjate que, a pesar de que hay otro dato, y este sí es de Expansión, que dice que en 2022 el 42% de los trabajos estarán automatizados. Bueno, pues esto no significa que vayas a salir a la calle y sean todos robots, para nada. Al final hay que tener en cuenta, y por eso me gusta analizar los datos bien, no solo darte el titular, que en 2018 el 30% de las tareas ya estaban automatizadas. Así que hay muchas tareas de las que no somos conscientes que ya están automatizadas, tareas de publicación en periódicos, tareas de escritura, tareas de traducción, tareas, por supuesto, de cajeros automáticos en supermercados, tareas que vemos en el día a día, pero otras muchas que no vemos. Así que no es que vayan a aparecer robots por todos los lados como setas, pero sí que va a aumentar de un 30 a un 42% la automatización. Así que realmente los profesionales que van a tener éxito en los próximos años, que van a sobrevivir a la crisis, van a ser los que tengan un talento que dé valor añadido de verdad, que de verdad dé un valor añadido que no puede hacer una máquina. Bueno, pues estos son los datos y la previsión de algunos de los datos económicos, y eso es lo que contribuye a que te sientas incierto. Quizá en tu empresa han tenido malos resultados, quizás si eres autónomo tu negocio ha perdido clientes, ha perdido cuota de ventas, ha perdido facturación, tienes problemas con los pagos, que es uno de los principales problemas que están teniendo los autónomos y las pymes hoy en día. Fíjate que la consultora Catenon, la empresa de búsqueda de talento humano con tecnología Catenon, decía que en España tendríamos un 15% más de empleo si hubiera más talento digital. Talento digital que es muy amplio. Al final no solo es saber hacer videoconferencias con Zoom o con la aplicación de turno, sino es saber trabajar digitalmente y saber de las nuevas técnicas digitales como inteligencia artificial, como Big Data, como muchas otras. Y hay muchas oportunidades y hay muchas tendencias que hay que saber identificar, pero hay muchos otros talentos que no necesariamente implican irse a la universidad, estar 2 años estudiando sobre blockchain, sobre Big Data, sobre inteligencia artificial, que está muy bien,
Y es, por ejemplo, la oportunidad que comento siempre en mis vídeos, a la que yo me he dedicado durante unos años y que creo que ahora florece en la crisis, porque es cuando más la necesitan los autónomos y las pymes, que es el gestor de competitividad, un profesional independiente que tiene el método y las herramientas para analizar la competitividad de un negocio. ¿Es Steve Jobs o es más listo que el dueño del negocio? Para nada. Simplemente tiene las herramientas y las técnicas para ver lo que el dueño de negocio, el autónomo, el dueño de la pyme, que está en el día a día, que ahora está en modo crisis, no ve porque está preocupado de apagar fuegos. Bueno, pues ese es el primer problema que puedes sentir como profesional tú en estas semanas de crisis, en estos meses de incertidumbre. El primero es el económico. El segundo, precisamente, ya se me ha escapado la palabra, es incertidumbre. Es no saber hacia dónde ir. En mi canal de YouTube, si buscas incertidumbre, tienes varios vídeos que tratan del tema. Te voy a dar algunas de las pinceladas más importantes, pero la gestión de la incertidumbre, el problema es no saber qué es lo que va a pasar, no saber qué es lo que va a pasar el próximo mes, qué es lo que va a pasar en tu empresa, qué es lo que va a pasar en los próximos meses. Si tienes tu propio negocio como autónomo, es no saber si vas a seguir funcionando en tu negocio con los productos y servicios que ofrecías hasta ahora, con el tipo de clientes que tenías hasta ahora, es saber qué impacto va a tener en tu negocio, en tu trabajo, en tu vida y en la gente que está a tu alrededor, en la gente que vive contigo. Al final siempre digo que en las crisis el 99% de la gente se queja y solo el 1% busca soluciones, así que tú tienes que decidir en qué grupo estás. Y lo bueno, la parte positiva, es que hay método para salir y hay oportunidades para salir. La economía en su conjunto, al final de todas las crisis, si estudias la Gran Depresión y crisis anteriores, pero de este siglo, del siglo pasado, del siglo XX, la Gran Depresión, la crisis después de la Segunda Guerra Mundial, la crisis del petróleo en la década de los 70, la crisis de hiperinflación en Estados Unidos en los 80, la crisis de principios o mediados de los 90, la crisis de la .com en los 2000, cada una de las crisis evidentemente más grave o menos grave y afectaba a unos sectores o a otros, y la crisis de las hipotecas, inmobiliaria y financiera global en 2008 y ahora la crisis del COVID. De todas, hasta la del 2008, que es de la última de la que tenemos registros unos años después para ver qué ha pasado, de todas se sale. Y de todas la economía global en su conjunto, si haces un promedio de todos los tipos de empresas y todos los sectores, la economía global siempre crece después de las crisis. El problema es que hay muchos sectores que van a desaparecer, muchas empresas que van a desaparecer, muchos profesionales que van a tener que reorientar completamente su vida profesional. Y es ahora cuando hay grandes oportunidades, pero lo importante es ver las grandes tendencias, porque eso es lo que va a esconder las mayores oportunidades. Y una de las mayores tendencias hoy es hacia tener muchos más profesionales independientes, personas que tengan su propio negocio, que en lugar de trabajar para una empresa por horas de 8 a 5, trabajen por su cuenta, puedan dar su talento a muchas empresas, no necesariamente a una en concreto, de forma que pueden ayudar a pymes, pueden ayudar a negocios, ofrecen su talento, no van a tener que, esas pymes no se tienen que permitir el lujo de pagar a un profesional full time toda la jornada, pueden contar con talento por horas y esos profesionales independientes tienen la suerte de, por poder trabajar por horas, por hora estás trabajando con un precio mayor, trabajas para más empresas, tienes más experiencia, más bagaje, tocas más sectores y ya no hay fronteras. Porque si no las había antes de la crisis, todos hemos aprendido y sobre todo las pequeñas y medianas empresas han aprendido a la fuerza que se puede trabajar digitalmente y que el talento no tienen que contar solo con el talento de su equipo o de la gente de su ciudad o incluso de su país que se vaya a desplazar a su oficina para trabajar con ellos, sino que pueden contar con profesionales mucho más lejos. Así que la incertidumbre está ahí, pero cuando hay incertidumbre, lo que siempre digo es que hay que actuar. Y lo que yo aprendí en Fórmula 1, y es una de las claves de los patrones mentales, de las maneras de pensar que siempre comparto, es que cuando estás con incertidumbre, si tienes una opción de hacer tres cosas, para tomar una decisión de no sabes qué camino seguir, esto es como cuando vas en el coche con el GPS y tienes tres posibles caminos que seguir, pues esto es, nunca mejor dicho, como el ejemplo del GPS. No puedes intentar probar a ir por los tres un poquito, que es lo que solemos hacer en la mayoría de los casos. Voy a avanzar un poquito en los tres caminos y a ver cuál funciona mejor. Eso no funciona. No le dedicamos la profundidad necesaria para, de verdad, saber si tiene buen resultado o no, si es un buen camino o no. Por eso lo mejor es lo que yo aprendí en Fórmula 1, que es pensar y actuar de manera totalmente distinta a lo que la sociedad nos vende. Y es lo que yo llamo matar proyectos, es dedicar el 100%, el 110 incluso de tu energía a uno de los caminos, el que sea, el que elijas con más criterio, pero intentar matarlo cuanto antes. Si es en tu negocio, para sacar tres posibles productos o tres posibles variantes de tu producto, o probar tres precios diferentes, o probar con tres tipos de clientes, o cualquier otra decisión que tengas que tomar como autónomo, como profesional que a lo mejor se ha quedado sin empleo y está buscando reorientar su carrera, pues al final tienes que
buscar qué pruebas puedes hacer en el menor plazo de tiempo y con el menor gasto de dinero, de tiempo, riesgo para ti, para tu familia, para probar si ese de verdad es el camino, porque si no, no vas a disipar la incertidumbre. Si estás sentado intentando que alguien te traiga la solución, que entre el sol por la ventana y que te dé la inspiración, al final esto no funciona así. Tienes que probar y para eso tienes que formarte y a lo mejor intentar buscar tu primer cliente en ese nuevo tipo de trabajo, en ese nuevo tipo de servicio. Tienes que a lo mejor hacer una prueba con tus amigos para consultar si realmente te ven capaz de hacer ese nuevo servicio. Si eres un autónomo, pues probar con tus clientes enseguida, con tu círculo de confianza, ese nuevo producto, esa nueva prestación, pero hacer, como por ejemplo se trabaja tanto en las entrevistas a cliente del pensamiento de diseño, del design thinking, al final hacer entrevistas de verdad a tus clientes, estar 30 minutos con ellos, usar la técnica de preguntas abiertas, todo esto es lo que al final te da la acción necesaria para reducir la incertidumbre, porque sin acción la incertidumbre no se reduce. Así que eso en cuanto al segundo de las grandes dificultades para un profesional hoy en día, de esos grandes dolores que podemos sentir cualquiera de nosotros que nos veamos de verdad golpeados por esta crisis. El tercero es la dependencia, porque al final cuando estás trabajando en una empresa de 8 a 5 o muchas veces de 8 a 8, ya nos gustaría de 8 a 5, pues sientes que dependes de la empresa, de la estrategia que haga, de lo que quiera hacer o no hacer la empresa, de si quiere hacer crecer tu departamento o cerrar tu departamento, de si quiere poner en un ERTE o en un ERE, un expediente de regulación de empleo, a toda la gente que trabaja contigo o no, o quiere hacerlo con el departamento de al lado por cualquier criterio arbitrario o más o menos importante para la empresa, pero sobre el que no tienes ningún control. También no tienes control sobre las decisiones de tu jefe. Puedes tener un jefe excelente, puedes tener un jefe pésimo, que no te permita crecer en tu carrera, que no te permita demostrar todo lo que vales o que te tenga anclado en un trabajo que realmente no te gusta. Puedes depender incluso hasta de los clientes que la empresa pone para ti, hasta de la gente para la que tienes que hacer tus proyectos o tus trabajos, sean clientes externos o sean clientes dentro de la misma empresa. Básicamente es la sensación de no tener control. Yo he tenido esa sensación durante mucho tiempo y es una sensación que está muy bien, te da una sensación de seguridad, de falsa seguridad, porque ya hemos visto con la crisis que muchas empresas se han venido abajo o han tenido que despedir a buena parte de su plantilla y esto es algo que hacen empresas pequeñas, súper pequeñas, medianas, grandes y muy grandes. Al final, nadie está seguro cuando trabajas por cuenta ajena y no hay nada de malo con trabajar por cuenta ajena, no hay nada de malo. Lo que no te puedes engañar es pensar que es el trabajo más seguro del mundo, porque hoy por hoy la incertidumbre, el riesgo afecta a todos los sectores. Y por eso, si quieres tener más control sobre tu futuro, si quieres tener más control sobre los proyectos que haces, sobre los clientes, sobre los sectores en los que trabajas, pero también lo más importante ahora, sobre tu seguridad financiera. No voy a hablar de libertad financiera, como hablan autores como Kiyosaki, Robert Kiyosaki y muchos otros, que eso viene después. Es cuando eres libre financieramente, cuando tienes de manera automática o de manera prevista más ingresos de los gastos que tienes. Bueno, eso está muy bien, pero ahora lo que hay que hacer es sobrevivir primero. Bueno, pues para tener previsión sobre los gastos, para no tener el miedo de no llegar a fin de mes, para no tener el miedo de si me van a despedir o no me van a despedir, por eso te decía que hay que aprovechar, saber ver las oportunidades, las tendencias, sobre todo cuando empiezan, como una ola cuando haces surf en la playa. Yo no he hecho surf, pero cuando haces surf en la playa, al final se trata de aprovechar la ola y cuanto antes la aproveches mucho mejor. Y por eso ahora están empezando a florecer las profesiones independientes. Y eso va a ser algo que en el corto plazo, ahora en la crisis, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de unos meses y dentro de unos años, va a ser una tendencia creciente. Porque al final las empresas saben que quieren contar con talento, necesitan contar con talento formado, pero no siempre pueden contar con ese talento el 100% del tiempo como parte de su plantilla fija. Y además van a poder contar con talento de todo el mundo. Así que va a haber cada vez más competencia por el talento. Por eso los profesionales tienen que estar cada vez más formados. Y por eso las empresas van a tener que buscar, quieran o no, porque si no, no van a sobrevivir y va a haber otras que lo van a buscar mejor que ellas, tienen que buscar el mejor talento. Y el mejor talento muchas veces no está en tu pueblo, en tu barrio, en tu ciudad, ni siquiera en tu país, está más allá. Y a veces no tienes por qué pretender contratar ese talento el 100% del tiempo. Y de hecho muchas pymes no pueden permitirse esto. Es como si te planteas contratar un consultor de cualquiera de las grandes, de McKinsey, de Deloitte, de KPMG, de cualquiera de las grandes empresas. Eso está fuera del alcance de una pyme, de un taller, de un bar, de una cafetería, de una empresa de venta de zapatos, de una empresa de una ingeniería pequeña. Al final todas esas empresas, todos esos negocios son los que más competitividad necesitan, más talento y mejor necesitan gestionarse mejor, saber que funcionan como una rueda perfectamente engrasada, no pueden permitirse ser ineficientes, especialmente en esta crisis, porque eso es la diferencia entre morir o sobrevivir.
y para eso necesitan contar con el mejor talento. Y por eso la figura del profesional independiente es una figura que, si les da el talento que ellos buscan, es una figura tan prometedora, con tanto potencial ahora. Así que eso en cuanto a la dependencia. Yo siempre hablo, si me sigues desde hace tiempo, pues lo verás en mi canal de YouTube, hablo de una escalera que yo llamo la escalera de las 3 Cs, para que te acuerdes, para que sea algo más visual. No es que sea el último método de moda que viene de Estados Unidos. Bueno, pues el método de las 3 Cs, perdón, la escalera, ya he dicho yo el método, la escalera de las 3 Cs es una escalera de los 3 niveles en los que puedes estar en una tarea, en un proyecto, desde que empiezas hasta que ya dominas ese proyecto o esa tarea, y nos enseña a saber en qué momento, en qué estado de madurez estamos. Fíjate, la primera es el compromiso. Cuando vas a cambiar algo en tu vida profesional, cuando vas a reorientarte, cuando vas a lanzarte a un nuevo puesto de trabajo, tienes que tener compromiso, motivación, energía. Luego tienes que tener conocimiento, tienes que saber de lo que vas a hacer. Quizá lo sabes ya, porque sea un trabajo muy similar en otra empresa, quizá es un trabajo nuevo, porque quieres crecer profesionalmente, tienes que hacer un curso, tienes que formarte, tienes que hacer un MBA, tienes que hacer una formación muy específica en la mejor escuela para eso, tienes que formarte a lo mejor con la experiencia, te dan un contrato en el que hay una parte de prácticas primero, tienes que coger conocimiento, porque si no, no vas a saber lo que estás haciendo bien o lo que no estás haciendo bien. Y el último nivel es el nivel de la confianza. Es un nivel en el que ya tienes mucho más dominio y cada vez más dominio de lo que estás haciendo y eres capaz de predecir lo que va a pasar. Bueno, pues en el caso de la dependencia es exactamente igual. Al final, cuando estás en una empresa, tú tienes poco control sobre las cosas y ahora cada vez vas a tener que meterte en nuevos proyectos, meterte en nuevas tareas porque la situación cambia mucho. Bueno, pues si al final tú estás en control y eres un profesional independiente, si tienes el compromiso y te formas pronto, con el método adecuado, pronto vas a tener la confianza como para poder predecir tus resultados económicos, predecir de una serie de llamadas que haces a clientes, de 50 llamadas que haces a clientes, cuántas te salen, cuántas cuajan en ofertas firmadas. Porque al final, si tienes el método adecuado, vas a saber hacerlo mucho mejor. Tienes que formarte para tener el talento adecuado y tener el método correcto para cómo conseguir clientes y, por supuesto, demostrar que tienes resultados. Así que eso es lo que va a poder darte una puerta a salir de la dependencia y a empezar a sentir que tienes más control. Luego el cuarto, y me quedan el cuarto, el quinto y el sexto. Hemos visto ya el problema económico, la dificultad económica, la incertidumbre, el cómo gestionar la incertidumbre y la sensación de dependencia. El cuarto, y está muy relacionado, es la preocupación. El cuarto y el quinto están muy relacionados con este de la dependencia. El cuarto es la preocupación familiar, sentir que otros dependen de mí, que dependen de mis resultados. A lo mejor tú no eres el único que ingresa dinero en tu familia, en la gente que vive contigo, hay otras personas, pero si tú fallas, evidentemente el ingreso pues se ve muy resentido y al final tienes un impacto importante. Así que la preocupación por la gente que depende de ti, a lo mejor tus hijos, a lo mejor familiares que estén a tu cargo, a lo mejor otras personas que hayan perdido su empleo, pues no puedes permitirte fallar. Así que esa preocupación unida con la preocupación de qué dirán otros, qué pensarán otros. Cuando yo monté mi primera empresa, pues al final mi madre y mi padre pues no son empresarios y me habían apoyado en todo y me apoyaron en esa decisión, pero tenían miedo y no sabían si me iba a ir bien, si no me iba a ir bien. Estaba trabajando en Airbus, en una compañía aeronáutica, en la compañía aeronáutica, seguro que la conoces, seguro que has volado alguna vez en un Airbus. Bueno, pues en una compañía maravillosa, fenomenal, estaba contento, con un buen contrato, tranquilo, pero al final yo buscaba algo más en crecimiento profesional, buscaba algo más en tener más control sobre mí mismo y en ese momento monté mi primera empresa de tecnología y formación, Killwit Technology, en plena crisis de 2008. Lo que podrías haber dicho, el peor momento estratégicamente para montar una empresa. Bueno, pues suele ser, si lo haces bien y con el método adecuado, el mejor momento para aprovechar las oportunidades y tener tu propio negocio y por fin tener las riendas y tener el control. Y no te voy a engañar, al final el camino de montar un negocio, de ser un profesional independiente, en mi caso de montar una empresa, de tener equipo, pero de trabajar por tu cuenta igualmente, al final es un sube y baja emocional, me lo dijeron una vez, una montaña rusa emocional, y lo que tienes que aprender es a gestionar las emociones de cuando tienes éxito, no estar eufórico, y cuando te salen las cosas mal, que parece que sale mal una detrás de otra, pues no venirte abajo y tirar la toalla. Y saber que eso es parte de la vida, de tener tu propio negocio, parte de tener más control, pero al final los beneficios son muchísimo mayores que esos retos o esos obstáculos, sobre todo si tienes el método y la formación adecuados. Así que eso en cuanto a la preocupación familiar, el cuarto, la preocupación por que otros dependen de mí, el qué dirán tus padres, tus amigos. Bueno, pues cuando yo estaba en la carrera también, en el último año de carrera, en quinto, en ingeniería industrial, apareció de repente mi padre con un artículo de periódico con una competición internacional para ingenieros para el equipo Renault de Fórmula 1. En esta competición elegían a un ingeniero de todo el mundo
para presentar ideas tecnológicas y elegían a una, la mejor idea, la idea que les pareciera mejor o el proyecto tecnológico que les pareciera mejor para el coche de Fórmula 1 en Renault. Bueno, pues cuando le dije a mi madre que me iba a presentar a esa competición, en plenos exámenes de quinto de carrera, con el proyecto fin de carrera, con todo, dijo, pero bueno, si solo gana uno en todo el mundo. Bueno, pues al final hay que tener fe, hay que tener motivación, hay que tener energía y a veces las cosas, cuando tienes el método adecuado y la formación adecuada, pues surge la magia y aparecen las oportunidades. Y empiezas, como el chiste del cuento del coche rojo o de la mujer embarazada, cuando tu mujer está embarazada, todas las mujeres alrededor parece que están embarazadas, cuando tú te compras un coche rojo parece que todos son coches rojos, cuando tienes las gafas adecuadas para ver oportunidades, para ver cómo ofrecer más valor a tus clientes, empiezas a verlo mucho más fácil. Así que todo es tener método y todo es tener formación. Y me voy con esto al último de los 6 primeros, de las 6 primeras mayores dificultades para un profesional hoy, y es la satisfacción profesional. Y es que, por supuesto, es mucho más importante, mucho más urgente, esto es como la pirámide de las necesidades de Maslow, es más importante tener cubierta la parte económica, tener cubierta la parte de gestión de incertidumbre, del no saber qué va a pasar, luego la parte de dependencia, de la sensación de tener control o no control, la preocupación por ayudar a tu familia económicamente, porque tengan el mismo ingreso que tenías hace unos meses antes del COVID, por el qué dirán tus amigos o tus compañeros si te lanzas a una nueva aventura profesional, a montar tu propio negocio ahora en plena crisis con la que está cayendo, quédate en tu oficina tranquilo. Bueno, a lo mejor es que tu oficina y tu empresa dentro de unos meses ya no existen. Así que es fenomenal si te quedas, pero tienes que saber el riesgo que corres y tienes que saber que hay otras oportunidades y por lo menos considerarlas. Así que esos son los 5 problemas que hemos visto ahora, pero este último no es sin duda el más urgente, pero es uno también importante. También uno que te hace run run en la cabeza cuando estás pues, en esos días que te sientes más de bajón, y es la satisfacción profesional. Yo hablo de 3 elementos fundamentales que tienes que tener para estar motivado en el trabajo. Uno es el grado de autonomía, un cierto grado de autonomía para tomar tus propias decisiones. Por supuesto, si eres un profesional independiente, pues tienes casi un 100%. Hay algunas cosas que pueden determinar tus clientes, el entorno, las normas, pero casi el 100% lo decides tú. Luego está la capacidad de crecimiento profesional, de sentir que estás haciendo algo que te hace ser mejor profesional, que puedes contarle a tu mujer, a tus amigos, decir, pues mira, estoy aprendiendo a hacer esto, ahora sé hacer esto mejor que antes, sentirlo para ti mismo, que estás haciendo las cosas mejor. Y por último, el sentir que formas parte de un equipo puede ser el equipo dentro de tu empresa o pueden ser tus proveedores, incluso tu cliente, socios, otras empresas con las que colabores, que estás formando parte de un equipo que hace algo más grande que cualquiera de los miembros del equipo. Al final es esa sensación de trascendencia, que realmente estás haciendo alguna tarea, algún proyecto importante. Cuando alguna de esas patas cojea, la autonomía, el crecimiento profesional y el estar formando parte de un equipo que está haciendo algo más grande, pues tu motivación no es plena. Y en esta crisis es muy probable que te haya pasado algo de esto, que tu motivación se haya venido abajo, que no esté al mismo nivel que antes o que incluso en los últimos años pues no estuvieras tan motivado con tu trabajo, que quisieras hacer algo que de verdad te ponga la chispa en los ojos, que te emocione cuando se lo cuentas a tus amigos en una cena de trabajo, en una cena de amigos, o que se te pongan los pelos de punta cuando lo cuentas, cuando estás pensando en nuevos proyectos. Y está muy bien ser emprendedor y está muy bien lanzarse, pero hay que tener método y hay que saber cómo hacerlo, porque al final una buena empresa, seas autónomo, seas una pequeña y mediana empresa, un negocio, o seas Google o Apple, al final hay 3 elementos fundamentales que tienes que tener para triunfar, para ser Google, Apple o para ser una empresa pequeña. Necesitas tener espíritu emprendedor, ganas, energía de superar obstáculos, lo que te decía de la gestión emocional. Necesitas tener talento en lo que vas a hacer y para eso formación. Y necesitas saber de gestión, porque lo que no son cuentas, son cuentos. Cuando no controlas al detalle lo que pasa, sobre todo en el aspecto financiero de tu negocio y sobre todo cuando empiezas a ser profesional independiente y no lo has hecho antes, pues esto es como tu cuenta de ahorros cuando eres joven y no controlas al principio lo que te gastas en cafés, en comidas o en tal o cual capricho y al final llegas a final de mes y no te queda nada en la cuenta. Bueno, pues cuando no controlas todo, y por todo me refiero hasta las cosas pequeñas en tu negocio, las cosas no salen y no tienes resultados. Son esas 3 patas: carácter emprendedor, talento en lo que haces, para eso formación, y saber gestionar, saber ejecutar bien con el método adecuado. Bueno, pues todo esto está muy bien, pero al final, para tener satisfacción personal, necesitas ese triángulo de la motivación y necesitas, para poderlo llevar a cabo, si eso, en tu caso, resulta que es convertirte en un profesional independiente, aprovechar para montar tu propio negocio, al final acuérdate de la pirámide que comento en muchos de mis vídeos y si no lo has visto, pues te la presento muy resumido para no enrollarme más. Y es la pirámide de 3 elementos fundamentales que tienes que tener para tener éxito en cualquier proyecto que emprendas, por cuenta ajena o en tu propio negocio. Y es que necesitas energía,
necesitas disciplina y necesitas constancia. Más o menos, yo siempre digo, me gusta poner estos números, esto no es nada científico, es mi experiencia, pero al final me gusta ponerlos así de significativos para que te des cuenta de lo importante. Más o menos la mitad de la gente puede tener la motivación suficiente. Esto es como cuando el 1 de enero, al principio del año, te apuntas al gimnasio, tú con otros 5 o 6 amigos de la empresa. Bueno, pues más o menos la mitad de tu departamento puede tener la motivación para apuntarse. Alrededor de un 10% tiene la disciplina para ir durante al menos el primer mes 3 veces por semana, lo que te habías propuesto. Pero solo el 1% tiene la constancia para el 31 de diciembre sigue yendo al gimnasio, o por lo menos la última semana de diciembre, no el 31, sigue yendo al gimnasio después de todo el año, con sus altibajos, con sus momentos de haber ido, de no haber ido. Al final esto es clave para los negocios, para el trabajo y, por supuesto, para la vida personal. Y es clave si quieres aprovechar la oportunidad que te comento de ser un profesional independiente. Así que todas estas dificultades son dificultades, pero como cualquier dificultad, como cualquier obstáculo, si los superas, vas a crecer personalmente, vas a crecer profesionalmente y vas a encontrar nuevas oportunidades. Así que estas son las 6 primeras dificultades económicas, de gestión de incertidumbre, de sensación de dependencia, que no tienes el control, sentir que te preocupas por tu familia, por la gente que depende económicamente de ti. El qué dirán, famoso qué dirán, de qué van a opinar otros de mí, al final cuenta mucho para tomar tus decisiones y no te engañes a ti mismo, porque es importante para todos y hay que saber controlarlo y hay que saber también dejar de lado el que dirán y decidir en función de lo que tú sientas que es correcto y lo que hayas empezado a probar poquito a poco con pequeños pasos, como te decía, matando proyectos, lo que hayas empezado a probar que es correcto. Y por último, la satisfacción profesional. Acuérdate de ese triángulo de la motivación, la autonomía, el crecimiento personal y el pertenecer a un equipo que está haciendo algo más grande. Los 3 elementos, si te decides a lanzarte a ser un profesional independiente y aprovechar estas oportunidades tan potentes que hay hoy en la crisis, para los profesionales que de verdad tengan un talento y que se formen como para ser profesionales independientes, pues al final en cualquier negocio independiente que lleves por tu cuenta necesitas tener carácter emprendedor, necesitas gestión, muy importante, y necesitas talento, por supuesto. Pero acuérdate de esa pirámide del éxito, la pirámide del que va al gimnasio el día 1 de enero, pero también en la última semana del año, y que es fundamental para cualquier negocio y para cualquier proyecto en tu vida, que es la pirámide de la energía, la disciplina y la constancia. Y lo bueno no es nada negativo. Cuando te digo que el 1%, solo el 1% tiene la constancia, es una buenísima noticia, porque quiere decir que hay muchísimas oportunidades si tú te decides a ser de ese 1%. Si no solo cuentas con la energía y la motivación, sino que buscas la formación, buscas formarte, buscas el conocimiento y además las técnicas y las herramientas que te ayuden a tener más constancia que hoy. Así que esta es la primera parte, mi primera parte de las 6 grandes dificultades para el profesional en un mundo de crisis, y el segundo vídeo va a ser las otras 6, porque mi promesa para ti era las 12 grandes dificultades para cualquier profesional hoy en un mundo de crisis. Espero que estas 6 primeras te hayan servido ya, que empieces a pensar en cuáles pueden ser las otras 6 y que no te pierdas el próximo vídeo con las otras 6 mayores dificultades hoy para cualquier profesional en un mundo en crisis.